¿Alguna vez has sentido que por mucho que te trabajas internamente, que vas a terapia, que haces 1000 cursos, sigues arrastrando una tristeza o una rabia que no sabes ni dónde te viene, pero que te limita en tu vida adulta? En esta entrevista de testimonio que voy a compartir hoy contigo, verás que sí es posible liberarte y sanar, aunque lleves todavía sintiendo que como nada te funciona, el problema eres tú. Eva, mamá de un niño de un poquito más de un año, llegó a mí después de muchos años de terapia. Sentía que había avanzado mucho, que se entendía un poquito mejor, pero me decía, sigo sintiendo una tristeza profunda dentro de mí y el enfado forman parte de mi día a día. Lo que le llamó la atención de mi trabajo fue precisamente eso, poder liberar emociones y memorias antiguas a nivel subconsciente, sin tener que volver una y otra vez al pasado y hurgar ahí en el dolor. En nuestra primera sesión, el objetivo que acordamos, que era importante para ella, fue poder expresar sus emociones con tranquilidad y sentirse segura a la hora de hacerlo. Y a medida que fue liberándose de los bloqueos emocionales que estaban conectados con ese objetivo, impidiendo que ella lo pudiera conseguir, ese objetivo se fue transformando. Primero sintió que lo que necesitaba en ese momento era poder permitirse descansar, disfrutar, aunque hubiera, por ejemplo, desorden en su casa. Y esto lo pudo conseguir en poquitas sesiones. Y ahí su objetivo se transformó en algo mucho más profundo. Confiar en sí misma para emprender y crear su propio proyecto de crecimiento personal. A lo largo de 12 sesiones, la mayoría semanales y alguna quincenal, Eva se fue liberando de bloqueos muy profundos de su infancia y de su adolescencia. Y los cambios que ha vivido y sigue viviendo han sido bastante rápidos, visibles y muy inspiradores. Siente que no es la misma de cuando empezó, que su vida se ha transformado totalmente. Te dejo ahora con la entrevista de testimonio para que escuches con sus propias palabras cambios reales que ha sentido en su día a día, para que ojalá te sirva a poder darte cuenta que sí, que hay esperanza para poder cambiar. Si tú te comprometes con tu propio proceso y te atreves a probar algo diferente, aunque pueda surgir miedo de tu mente o ese pensamiento tan conocido de esto a mí no me va a funcionar. Pues Eva, te quiero dar las gracias por haberte abierto a hacer esta entrevista de testimonio, a compartir tu experiencia y tu transformación. ¿Cuál era tu punto de partida antes de contactarme? ¿En qué momento estabas? ¿Qué te ocurría? Pues en el punto de partida a veces pienso que mm, las cosas pasan por algo, ¿vale? He sido una persona que siempre he tenido que recurrir a terapia, pero el nacimiento de mi hijo hizo como estallar la bomba. Estallar la bomba en el sentido de, pues, un niño necesita mucha atención, necesita mucha presencia, necesita mucha paciencia. Y a raíz de ahí me he ido dando cuenta de que he hecho terapia, pero necesitaba hacer un tipo de terapia diferente. He hecho terapia psicológica individualizada, he hecho en grupo, he hecho cursos de transformación personal, pero sentía como que a raíz de tener a mi hijo me hacía falta hacer algo diferente. Ya no por él, sino por, al final, pues las heridas que tenemos de nuestra infancia, inconscientemente, cuando viene un niño al mundo, creo que en mi caso hablo, por ejemplo, se magnificaron todavía más. Y yo obviamente siempre he tenido claro que con mi hijo no quería ser como han sido conmigo. No sé por qué, en qué momento apareciste y decidí confiar en el proceso. O sea, decidí, voy a hacer algo diferente, voy a hacerlo por mí, por mi hijo y porque es como el último cartucho, sinceramente, ya sabes que te lo dije desde el principio, como el último cartucho que iba a gastar ya, decir, vale, aquí ya vamos a probar el último cartucho, si funciona bien y si no funciona, pues el problema soy yo. ¿Fue difícil para ti? O sea, ¿tuviste dudas? Porque esto le pasa a mucha gente, ¿no? Y yo sé que tú me lo comentaste, pero creo que es interesante que lo puedas compartir. ¿Qué te decía tu mente cuando tú querías abrirte a esto? Pero, eh,
¿Cómo fue para ti eso? Es cierto, pues que obviamente, como siempre, surge nuestra parte de no va a funcionar, conmigo no va a ir, vas a invertir un dinero y no te va a servir de nada, pero como que mi parte, está la parte mía que me estaba diciendo eso y la otra parte como en plan, no, confía, hazlo. Si no sale, no sale, pero tienes que hacerlo. Entonces me decidí a hacerlo. A día de hoy estoy súper agradecida, ¿no? Lo siguiente, de todo lo que he avanzado, de todo lo que he conseguido, de todo lo que me has ayudado y conmigo sí que ha funcionado. O sea, ¿Qué es lo que te aportó a ti diferente? Porque tú ya venías efectivamente de muchas terapias, seguramente muchas mujeres que nos estén viendo estarán en este mismo punto de haber probado ¿no? muchos acompañamientos terapéuticos, ¿no? Y por qué esto va a ser diferente. el método de funcionar creo que es totalmente diferente. O sea, yo no estaba acostumbrada a este tipo de terapia psicológica, me daba el miedo de otra vez contar mi vida, no he tenido que hacer eso, la forma de trabajar y al final me he dejado mucho fluir y el dejarme fluir y funcionar han habido esos cambios. El objetivo, como bien dijimos, lo he cambiado creo que 2 o 3 veces y esos pequeños objetivos que me iba marcando de sesión a sesión, veía decir, me he marcado este objetivo y he conseguido el objetivo. O sea, realmente como que a veces en las primeras sesiones el objetivo lo crea nuestra mente y a base de ir trabajándonos, al final el objetivo lo marcas desde tu corazón. Y eso también es una cosa que al final yo soy una persona muy mental durante toda mi vida y hacer este proceso me ha hecho sentir más desde el corazón, desde lo que yo siento, no desde lo que siente mi mente. Estamos hablando de un proceso de liberación emocional, ¿no? En el que trabajamos con dos técnicas base, que son el tapping de liberación emocional y el reprocesamiento cerebral. Lo que queremos es activar eh, el sistema energético y el sistema nervioso, que es donde están esos bloqueos emocionales, la mayoría de experiencias de la infancia o de la adolescencia, que son los que se activan en muchos momentos de nuestra vida adulta y de repente nos sentimos tristes, con rabia, desbordadas, bloqueadas, sin saber por qué. Y es porque se está activando y sobre todo en relación con nuestros hijos, y también pasa mucho con la pareja, se nos activan, ¿no? Heridas no sanadas del pasado. Por poner un poquito de contexto para quien no conozca, ¿no? la Sí que manera es de trabajar. cierto, por ejemplo, que al principio de hablar contigo ya sabes que yo funcionaba a base de la tristeza, el enfado y la ira. El ir yo cambiando a raíz de hacer el proceso, no solo ha cambiado la relación que tengo con mi hijo, ha cambiado la relación que tengo con amistades, ha cambiado la relación que tengo con mis padres, ha cambiado la relación que tengo con mi pareja. O sea que al final, el cambiar tú haces que cambie un entorno. La manera de comunicarse. Es que soy otra persona totalmente diferente. Cosa que al principio, lo que te he dicho, pensaba que no iba a ser capaz. Ahora es como, soy una nueva versión de mí. Y gracias a ser yo una nueva versión de mí, he generado nuevas versiones en las otras personas. Y eso es una de las cosas que me ha llamado la atención de todo este proceso. Eso es como las relaciones son de dos mínimo y si uno cambia, el otro cambia. Si lo Todo se difícil alinea. es realmente poder el llegar a sentir cambios reales, ¿no? Y cambios profundos. ¿Y cómo ha sido esa experiencia para ti? Porque quizá hay personas que se preguntan, pero ¿cómo se vive eso, no? Porque tienes que esforzarte para funcionar diferente, tienes como que luego aplicar cosas que se hacen en la sesión, ¿no? Como si hubiera que tener deberes. ¿Cómo ha sido para ti esto de repente, ostras, esto yo no lo hacía así? O si quieres poner algún ejemplo, algo que a ti te sorprendiera para que la persona que te vea pueda hacerse una idea más clara de cómo ha sido este proceso para ti, sabiendo que venías desde ese punto de mucha rabia, de mucha tristeza, de siempre, ¿no? Y de sentir que ella no quería seguir funcionando desde ahí. Pues yo, por ejemplo, el ejemplo que me viene a la cabeza así, que era uno de los que más me predominaban, era
tener la casa ordenada, que esté todo en orden, que esté todo perfecto. Y sabemos que con un niño, con más ya me lo quiero imaginar, pero con un niño es imposible tener todo en orden. O sea, es imposible trabajar, tener la casa ordenada, pasar tiempo con un niño. Y eso es una de las cosas que me pesaban, que a veces prefería estar ordenando cosas que estar pasando tiempo con mi hijo. Lo Mm, trabajamos y es una cosa que me ha salido natural. O sea, no puedo decir, no, es que Marina me ha dicho que tengo que hacer esto para... No, o sea, era una cosa que me salía natural. Veía a lo mejor una lavadora por poner, pero yo prefería estar con mi hijo. ujú. Y cuando mi hijo se durmiera, poner la lavadora, cosa que anteriormente era incapaz, inviable. O ver desorden y ponerme a ordenar en lugar de estar con mi hijo. Porque para mí pasar tiempo con mi hijo es lo primordial. Y gracias a todo este proceso, eso lo he podido conseguir. ¿Cómo he fluido? No puedo decir que he seguido un patrón o he seguido X. He ido fluyendo y como que en mi mente han habido esos cambios y he ido funcionando. ¿Han habido momentos en los que te has vuelto a sentir con tristeza, con rabia, ¿no? Como esta cosa de volver a ese antiguo patrón? ¿Cómo has manejado eso? ¿Cómo te has sentido? Cómo lo has vivido? Es como cuando han habido momentos que a lo mejor ha vuelto eso, inconscientemente, como que he actuado de otra manera diferente. O sea, no he seguido con el mismo patrón de a lo mejor retroalimentarme en una situación o no hablar las cosas con las personas y retroalimentarme. No, pues me pasa esto, oye, me siento así. Cosa que yo siempre había reprimido mis emociones y mis sentimientos, o cuando los había mostrado en otras personas, los mostraba desde el enfado y la ira. Ahora, por ejemplo, los muestro de cómo me siento, cómo me estoy sintiendo. Me estoy sintiendo de esta manera. Y es que el mensaje que recibe la otra persona es totalmente diferente. Y tú misma te sorprende de decir, la otra persona ha actuado diferente a como yo pensaba que iba a actuar. Entonces, es como un proceso para todos. Aunque lo hagas tú, es un proceso para todos. Además, también eh, trabajamos como con partes de ti, ¿no? En la primera fase del proceso, lo que vemos es, en función del objetivo que nos marcamos, que efectivamente a veces cambia, porque cuando empiezas un proceso así, casi todos funcionamos muy desde la mente. Y luego a veces, cuando vamos entrando en coherencia con lo que realmente deseamos, a veces nos damos cuenta que el objetivo realmente lo que queremos es otra cosa. Y vamos viendo qué partes de ti están como en conflicto o en tensión, en lucha interna en relación con ese objetivo y vamos aplicando estas técnicas de liberación emocional. ¿Cómo ha sido esa fase para ti de poder ir como, es literalmente como si te vas actualizando? Partes de ti van como ocupando su lugar. Claro, esto dicho desde fuera puede sonar como muy abstracto, pero ¿cómo lo ibas sintiendo tú? Para mí, hacerlo, o sea, sí que es cierto que la primera vez es como, uff, es un proceso nuevo, obviamente, pero o sea, es como el salir de esa parte de tu cuerpo y mostrarte en esa versión y verte desde esa versión, ver los conflictos internos que tienen entre esas partes y que al final todo eso fluya, no salga forzado el cómo has seguido con la sesión tú de cómo te sientes ahora. O sea, es que no puedo explicarlo realmente cómo me siento en el momento de hacer ese proceso, porque he surgido y he fluido tanto, me he dado cuenta de esas partes que estaban en conflicto, que no imaginaba que se dirían lo que se han dicho. O Por sea, ejemplo, vamos a poner un ejemplo porque a lo mejor la gente dice, pero ¿de qué parte se habla? Por ejemplo, a lo mejor estamos hablando de tu parte más, tu niña interna o la parte que tiene que ver con tus necesidades emocionales y a lo mejor tu parte, tu juez interno, ¿no? Esta parte de autoridad interior que muchas veces es la que nos machaca mucho. O sea, hablamos de eso, de partes de es como nosotras que tienen funciones. yo siempre he funcionado más a raíz de hacer estas sesiones, me he dado cuenta que he funcionado más siempre desde mi niña interior, desde mi niña herida. Y como he tenido por parte de mis padres ese juicio, ese
pues es como que esas dos partes siempre estaban en conflicto y cuando yo me sentía triste, me sentía enfadada, actuaba desde esa parte de niña. Y me juzgaba mucho porque desde pequeña me han juzgado mucho, para así un poco entenderme yo también y explicarme. O sea, es como que yo ahora actúo desde mi parte adulta y antes siempre actuaba desde la parte de niña y me juzgaba muchísimo más que ahora me juzgo. No vamos a decir que ahora en ocasiones no me juzgue, pero sí que es cierto que es de una manera totalmente diferente a como era antes. ¿Te viene algún otro cambio que hayas notado? Sobre todo, pues a raíz de si el proceso han sido 11 sesiones, pues sobre todo, o sea, los cambios se empiezan a notar desde el principio en cuanto a que vas soltando tensión, pero el empezar a funcionar diferente, en torno a la mitad del proceso, una ya va viendo esos cambios, ¿no? ¿Te viene algún otro ejemplo que puedas compartir? Por ejemplo, esto me ha venido ahora, el de juzgarme y mostrarme a los demás y, por ejemplo, ahora estoy mostrando, o sea, estoy mostrando mi vulnerabilidad, cosa que eso siempre me ha costado. Exacto, exacto. O sea, este ejemplo, este testimonio, esto que estamos grabando ahora, es un claro ejemplo de el proceso de Eva, porque esto a ella le daba pánico y le daba terror el mostrarse y ha accedido a hacerlo, ¿no? Desde ese lugar tan generoso. He decidido dejar mi mente y actuar desde mi corazón y el mostrarme yo y que la gente me vea es algo que era inviable, pero sé que este proceso va a ayudar a muchas personas e incluso me está ayudando a mí, porque me estoy mostrando. Cosa que esto al principio me, me hubiera negado por completo. O sea, por eso siempre comento el tema de los testimonios y al final, porque al principio, oye, ¿tú estarías dispuesta cuando acabemos el proceso a grabar un testimonio? La gente diría, no, normal. Estoy muy agradecida, la verdad. Bueno, y yo por tu generosidad y por tu compromiso también, porque es verdad que este tipo de proceso, estamos hablando de hacer cambio de identidad. Es muy profundo y entender lo difícil que es realmente, o sea, difícil en cuanto a que tenemos una parte de nosotras que es nuestra mente, que está conectada con nuestro ego, que sería esa identidad de quién creemos que somos. Eso se genera en la infancia, pero cuando somos adultas, si no se actualiza, es cuando empiezan las limitaciones en muchas áreas de la vida. Entonces, saber que cuando te animas a hacer esto, cuando concretas un objetivo, siempre va a haber una parte de ti que no quiere que tú cambies, que te transformes, que te liberes, porque su objetivo no es hacernos felices. El objetivo de la mente es ayudarnos a protegernos y que sobrevivamos. Entonces, ahora, una vez que liberas, esto es ya lo que queda, ¿no? Como esa relación con la mente, con los miedos, con salir de la zona de confort. Y esto para ti es salir de tu zona de confort, así que estoy súper contenta y agradecida que te hayas abierto a hacerlo. Y la última pregunta que te quería hacer es, ¿qué le dirías tú a esa madre, a esa mujer que te esté viendo, que esté en una situación de vulnerabilidad, de crítica interna, de juzgarse, de no sentirse a gusto, que a lo mejor ha hecho terapia, a lo mejor no, pero que quizás está buscando otras opciones? ¿Qué le dirías tú a esa mujer, a esa mamá o a esa persona? Le diré que lo haga, que no se lo piense, que lo haga, que va a ver los cambios reales en ella y en el resto de personas que tiene a su alrededor y que no se lo piense, que lo haga, de verdad, porque después de hacer el proceso, aunque al principio, pues obviamente todas tenemos nuestros miedos, todos pensamos que con nosotros no va a funcionar, es mi caso, yo pensaba que no iba a funcionar, ha funcionado, han habido cambios reales y muy profundos, o sea, que lo haga, que lo haga por ella y por el resto de personas, y sobre todo por sus hijos, porque es quien más lo va a agradecer. Totalmente. Pues muchísimas gracias, A Eva. ti. Todo un placer. Y deseo y confío que esto vaya a llegar a aquellas personas, mujeres, mamás que lo necesiten escuchar. Y luego ya cada uno pues tomará su propia decisión, claro que sí, pero por lo menos que quede, ¿no? Tu experiencia, tu testimonio ahí para quien lo necesite. Gracias a ¿Ves? ti, siempre.
Muchas gracias.